febrero del 1258. Un hombre camina lentamente por los pasillos de su propio tesoro, flanqueado por guardias a cada lado. No son sus guardias personales. Contempla el tesoro que pasó medio siglo defendiendo. Oro que había comprado sedas y lujos. Oro que financió a los eruditos. Oro que se apilaba en las bóvedas mientras sus soldados marchaban sin armadura. Los que lo acompañan observan atentamente su expresión. Esperan ver si finalmente ha comprendido la verdad. Él no dice nada. Detrás de él, la ciudad arde en llamas. Delante de él, yace un destino peor que el fuego. Este es el califa Al-Mustasim, gobernante de Bagdad, comandante de los fieles, el sucesor espiritual del propio Mahoma. En pocas horas estará muerto, pero no por espada, ni por flecha, ni de ninguna manera que uno pudiera esperar, porque los hombres que destruyeron su ciudad seguían reglas desconocidas para la mayoría. Lo que hicieron con su familia no fue simplemente una ejecución, fue una declaración en sangre, un plan deliberado para mostrar a los reyes, desde Damasco hasta Delhi, el precio de la desobediencia. No necesitaban repetición, un solo acto bastaba. Durante medio milenio, Bagdad permaneció como eje, no solo de un imperio, sino del pensamiento humano mismo. Esta ciudad donde la filosofía griega se fusionó con la astronomía persa, donde las matemáticas indias se entrelazaban con la ley islámica, donde el conocimiento se acumulaba en bibliotecas que catalogaban desde medicina hasta mecánica. Solo la Casa de la Sabiduría contenía textos que tomarían 3 vidas leer completos. Aquí, Al-Juarizmi creó el álgebra. Al-Razi escribió enciclopedias médicas que Europa traduciría 4 siglos después. Estudiantes viajaban desde España hasta Samarcanda solo para aprender en las escuelas de Bagdad. La población superaba el 1.000.000. El agua circulaba por canales subterráneos. Los mercados comerciaban bienes desde China hasta Córdoba. Los hospitales atendían a los enfermos sin importar riqueza ni fe. Esto no era una Roma decadente. Era una civilización operando en su apogeo. Y presidiendo todo ello, el califa. No solo un rey, ni simplemente una figura política. Era el heredero de Mahoma, la autoridad espiritual de millones. Un hombre cuya legitimidad abarcaba 37 generaciones. Al-Mustasim asumió el título en 1242. También heredó un gobierno en decadencia que llevaba siglos desmoronándose. El califato abasí conservaba influencia religiosa. Sus ejércitos, sin embargo, dependían principalmente de mercenarios. Los gobernadores actuaban como señores de guerra semi-independientes. ¿El tesoro? Lleno, pero raramente invertido en defensa. Bagdad había sobrevivido antes a la debilidad interna. Había soportado guerras civiles. Había sobrevivido a califas rivales. Había visto imperios nacer y caer mientras los eruditos continuaban escribiendo y los mercados continuaban comerciando. Así que cuando llegaron informes lejanos de jinetes al este, conquistadores que habían destruido el imperio de Jorem, despoblado ciudades persas e ignorado ríos, montañas y fronteras, Bagdad los registró y no hizo nada. Los mongoles no eran solo un ejército, eran una máquina, un sistema perfeccionado durante 50 años de guerra continua a través de estepas heladas, desiertos y montañas. Cuando Genghis Khan murió en 1227, dejó más que tierras o súbditos. Dejó una doctrina militar que hacía de la conquista un proceso sistemático. Uno de sus nietos, Hulagu Khan, fue encargado de llevarla hacia Occidente. En 1253, el Kurultai le encomendó una tarea específica: obtener la sumisión de cada estado entre Mongolia y el Mediterráneo. No una simple victoria, sino sumisión. Porque el imperio mongol
se basaba en la obediencia, no en la ocupación. Las ciudades que cedían temprano conservaban autonomía. Sus gobernantes permanecían en el poder. Sus ciudadanos continuaban con su vida. Solo pagaban tributo y reconocían la supremacía mongol. Las ciudades que resistían dejaban de existir. Cada objetivo enfrentaba el mismo procedimiento. Llegaban emisarios mongoles. Presentaban términos por escrito. Sométanse, paguen tributo, entreguen rehenes, normalmente los hijos de los gobernantes. Acepten la gobernanza mongol. Cumplir significaba sobrevivir. Los muros permanecían intactos. Los mercados continuaban abiertos. La población sobrevivía. Negarse no traía castigo inmediato, sin amenazas, sin ultimátums, solo silencio. Pasaban semanas, a veces meses. La ciudad continuaba su vida habitual. Los defensores empezaban a dudar, pensando que los mongoles podrían haberse marchado. Entonces el horizonte se llenaba de jinetes, no dispersos, ni en caos, en formación. Caballería maniobrando con precisión. Motores de asedio avanzaban sobre carros. El ejército no atacaba, cercaba, completamente. Cada puerta, cada camino, cada ruta de escape estaba bloqueada. Entonces los mongoles comenzaron la construcción a plena vista. Se ensamblaban trebuchets capaces de lanzar piedras de 300 libras. Ingenieros de China y Persia trabajaban junto a los soldados mongoles. Los defensores veían cómo sus muros eran metódicamente desmantelados. Llegó una segunda embajada. Los términos se repetían, exactamente como antes. La última oportunidad. La mayoría de las ciudades se rendían aquí. Si la ciudad continuaba resistiendo, comenzaba el asedio. No como caos, sino como procedimiento. Cuando los muros caían, la infantería avanzaba en unidades organizadas. Puertas rotas. La caballería aseguraba las rutas. La ciudad se tomaba pieza por pieza. Una vez dentro, la población era clasificada. Los artesanos eran identificados y perdonados. Los eruditos eran identificados y perdonados. Los ingenieros fueron identificados y perdonados. Todos los demás fueron conducidos a campos fuera de la ciudad. Lo que ocurrió después fue registrado por múltiples cronistas. No fue brutalidad al azar. Fue exterminio metódico. Los supervivientes fueron trasladados a tierras controladas por los mongoles. La ciudad misma a menudo era incendiada, no solo como castigo, sino como lección, porque los mongoles no conquistaban solo para poseer tierras, conquistaban para imponer obediencia. Cada ciudad arruinada servía como estudio de caso para la siguiente. Para 1257, Hulagu ya había aplicado este sistema en toda Persia. Nishapur resistió. Su población fue aniquilada. Merv resistió, despoblada sistemáticamente. Herat resistió, reducida a escombros. La resistencia tenía consecuencias que reverberarían por generaciones. Ahora Hulagu dirigía su mirada a la ciudad más grande entre Persia y Egipto, Bagdad. En septiembre de 1257, Hulagu envió emisarios, 3 jinetes portando una sola carta. Ustedes saben lo que ocurrió en las ciudades de Persia. Saben el precio de la negativa. Aparezcan en nuestro campamento. Sométanse a la autoridad del Gran Khan. Derriben sus fortificaciones. Envíen a sus hijos como rehenes. Hagan esto, y su ciudad sobrevivirá. Rechacen, y compartirán el destino de las demás. La carta llegó a la corte del califa un jueves. Para el viernes había comenzado el debate. El califa al-Mustasim reunió a sus asesores. La división fue inmediata. Su visir Ibn al-Alkami instó a rendirse sin demora. Expuso los hechos. El imperio jorezmí había desplegado 400.000 soldados. Habían fortificado ciudades, ciudadelas en las montañas, todo obliterado.
Las murallas de Nishapur tenían 9 metros de espesor. Merv había sido llamada la ciudad de la que dependía el mundo, cada una borrada. «Estos no son simples saqueadores», dijo Ibn al-Alkami. «Es una máquina militar perfeccionada durante 50 años de guerra continua. No podemos derrotarlos, solo podemos sobrevivirlos». Aconsejó sumisión inmediata, tributo completo, apertura de las puertas de Bagdad. El jefe del ejército de Bagdad no estuvo de acuerdo. Los mongoles eran jinetes de estepa, maestros de los campos abiertos. Las murallas de Bagdad nunca habían sido superadas. Carecen de experiencia en asedios contra defensas preparadas, argumentó. Están lejos de sus líneas de suministro. No pueden sostener un asedio en territorio hostil. Una tercera facción citó la fe. Bagdad era la sede del califato, el corazón de la civilización islámica. Dios no permitiría que los paganos destruyeran la casa del profeta, decían. Al-Mustasim escuchaba. Tenía 54 años, gobernando desde hacía 16. Nunca había enfrentado una amenaza de esta magnitud. Las crónicas contemporáneas lo describen como aficionado al lujo, devoto de la erudición, incómodo con los asuntos militares, confiado en el prestigio de su cargo. Miró la carta de Hulagu, estudió a sus asesores, luego tomó su decisión. «Somos el califato», declaró. «No cedemos ante amenazas de jinetes». Despidió a los emisarios. No se ofrecería tributo. No se harían preparativos. Ibn al-Alkami intentó una última vez. «Si nos negamos, vendrán». «Entonces que vengan», respondió al-Mustasim. El 24 de septiembre de 1257, los emisarios partieron sin respuesta, solo la confirmación del rechazo. Lo que siguió habló más fuerte que la negativa misma. El califa no movilizó al ejército, no reforzó las murallas. El tesoro permaneció cerrado a la defensa. Continuó como si la inacción pudiera borrar la amenaza. Mientras tanto, a 480 kilómetros al este, el ejército de Hulagu iniciaba su marcha. 11 de noviembre de 1257. Exploradores mongoles aparecieron a 48 kilómetros al este de Bagdad, informando de regreso. Las unidades de caballería sumaban aproximadamente 5.000, sin ingenios de asedio visibles. El comandante de Bagdad vio una oportunidad. Si los mongoles estaban aislados, podrían ser derrotados en campo abierto. Una victoria decisiva demostraría el poder militar de Bagdad y disuadiría un avance posterior. Recomendó un ataque inmediato. El califa estuvo de acuerdo. Para el 13 de noviembre, el ejército de campo de Bagdad marchaba hacia el este. 20.000 hombres, 12.000 a caballo, 8.000 infantería. La mayor fuerza reunida en décadas. Llevaban solo provisiones para 3 días. El plan era simple: interceptar a los mongoles, entablar batalla abierta, destruirlos antes de que llegaran refuerzos y regresar victoriosos. 15 de noviembre de 1257. Los ejércitos se encontraron a 40 kilómetros al noreste de Bagdad. El comandante desplegó sus fuerzas en formación estándar. Caballería en los flancos, infantería en el centro. La fuerza mongola era menor de lo esperado, unos 4.000 jinetes. La caballería de Bagdad cargó. Los supervivientes luego relataron lo ocurrido. Los mongoles no huyeron en pánico. Se retiraron en unidades disciplinadas. La caballería de Bagdad los persiguió. 1 milla, 2 millas, todavía en orden. Entonces aparecieron los flancos. Unidades mongolas escondidas en barrancos al norte y al sur atacaron simultáneamente. La caballería de Bagdad fue rodeada, no por 4.000 jinetes, sino por 15.000. Lo que siguió no fue una batalla, sino un desmantelamiento metódico. Arqueros montados mongoles disparaban mientras galopaban a toda velocidad.
Sus arcos compuestos perforaban armaduras a 180 metros. La caballería de Bagdad intentó reagruparse, pero las formaciones ya habían colapsado. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían entre el estruendo de la batalla. Desde su posición, la infantería observaba cómo los flancos de la caballería desaparecían entre las líneas mongolas y comenzaba a retroceder hacia Bagdad. Los mongoles no los persiguieron. En cambio, rodearon a la caballería restante y la eliminaban con precisión metódica. Al anochecer, el enfrentamiento había terminado. Los informes de los supervivientes que lograron regresar hablaban de 20.000 hombres que habían salido y de menos de 3.000 que regresaron. La guardia personal del califa había sido aniquilada. Los mercenarios de caballería fueron exterminados. El ejército de campo de Bagdad dejó de existir, no simplemente derrotado o disperso, sino borrado por completo. Cuando la noticia llegó a la corte, quedó claro lo que estaba en juego. Esto no era un simple saqueo. Era una trampa. Un pequeño destacamento mongol había atraído al ejército del califato al campo abierto y luego lo destruyó con precisión. Para diciembre, la fuerza principal mongola apareció en el horizonte, dejando solo en pie las murallas de Bagdad. El 11 de enero de 1258, los mongoles completaron el cerco. Hulagu comandaba aproximadamente 150.000 soldados. Los mongoles no solo rodearon la ciudad, construyeron infraestructura, campamentos fortificados, rodeaban cada puerta. Se programaban rotaciones de guardias. Las líneas de suministro se extendían hasta Persia. Escapar ya no era posible. Se ensamblaron ingenios de asedio a plena vista. Ingenieros chinos trabajaban junto a los soldados mongoles, construyendo trebuchets con precisión geométrica exacta. Los defensores de Bagdad observaban cada detalle, calculando cómo las máquinas golpearían sus murallas. El 17 de enero, Hulagu envió otro emisario. El mensaje era más contundente esta vez. La oportunidad de su misión completa había pasado. El califa aún puede preservar su vida, advertía la carta. Abran sus puertas, preséntense, desarmen su guarnición, háganlo en 3 días y su población será salvada. Al-Mustasim reunió a sus asesores restantes. El visir pragmático defendió la sumisión. No había ejército de campo, ni aliados, ni esperanza de resistir la fuerza fuera de las murallas. Los eruditos religiosos continuaban invocando la protección divina. El califa dudaba. Pasaron 3 días. No se envió respuesta. 29 de enero. El amanecer trajo las primeras piedras. Los trebuchets disparaban no al azar, no como intimidación. Cada tiro estaba calculado. Los ingenieros mongoles habían pasado 2 semanas midiendo el grosor de los muros, buscando debilidades estructurales y determinando los ángulos de impacto óptimos. Las piedras golpeaban los mismos puntos repetidamente, fracturando la piedra que había permanecido en pie durante 5 siglos. El bombardeo duró 8 horas antes de una pausa. Durante la noche, las secciones debilitadas se asentaron aún más. El 1 de febrero, el asalto se reanudó, concentrándose en las áreas dañadas. Por la tarde, aparecieron grietas dentro de la ciudad. Por la noche, el muro oriental comenzó a derrumbarse. El 5 de febrero, cayó. Un tramo de 27 metros se desintegró por completo. La infantería mongola avanzó, no cargando al azar, sino en unidades organizadas. Aseguraron la brecha, establecieron perímetros y avanzaron por la ciudad bloque por bloque. Los restos de la guarnición de Bagdad intentaron mantener su posición. Estaban superados en número, superados en maniobra, superados en capacidad. Al anochecer, los mongoles controlaban el barrio oriental. 10 de febrero.
El califa envió un emisario al campamento de Hulagu. Su mensaje fue conciso. Me rendiré personalmente. Abriré las puertas y desarmaré mi guarnición. Perdona la ciudad. Hulagu respondió en pocas horas. Preséntese en mi campamento mañana, solo. 13 de febrero de 1258. El califa salió de Bagdad. No fue solo. Trajo consigo 3000 miembros de su corte, hijos, ministros, eruditos y generales. Pasaron por las puertas desarmados. Los guardias mongoles los flanquearon, no amenazantes, simplemente presentes. La procesión avanzó por el campamento. Los soldados observaban en silencio, sin insultos, sin ataques, sin gestos de ira, solo observación. Hulagu recibió al califa en su tienda de mando. La primera pregunta de Hulagu fue práctica. ¿Dónde está su tesorería? El califa dudó. Estamos preparados para ofrecer tributo, respondió. ¿Dónde está? Preguntó Hulagu. Soldados fueron enviados a verificar, regresando 3 horas después. Se abrió la bóveda. Dentro, lingotes de oro, miles de ellos, monedas de plata, incontables cofres, joyas acumuladas durante generaciones, sedas suficientes para vestir a un ejército. Hulagu ordenó un inventario completo. Luego el califa fue escoltado hasta la tesorería. A través de calles ahora controladas por soldados mongoles, pasando junto a edificios que comenzaban a humear, caminó hacia sus propias bóvedas, puertas abiertas de par en par. Hulagu lo condujo de sala en sala, de bóveda en bóveda. No hacían falta palabras para transmitir la pregunta. ¿Por qué permaneció esta riqueza mientras su ciudad caía? ¿Por qué se almacenaban monedas mientras los soldados no recibían pago? ¿Por qué se acumulaba oro mientras no se preparaba ninguna defensa? Los relatos difieren sobre lo que ocurrió después. El historiador persa Rashid al-Din escribe que Hulagu ordenó al califa comer su riqueza, consumir el tesoro que había valorado por encima de la vida de su pueblo. Si eso ocurrió, literalmente, es debatido. Lo que queda claro es lo que siguió. Los mongoles se adherían a las leyes espirituales tengristas. Un tabú clave dictaba que la sangre real nunca debía tocar el suelo. Derramarla directamente alteraría el orden cósmico. Por ello, se requerían métodos alternativos al ejecutar a la nobleza. Para el califa, se eligió un procedimiento específico. Fue envuelto con fuerza en una alfombra, con los brazos atados y las piernas inmovilizadas, y luego colocado en el suelo fuera de la tesorería. Se trajeron caballos. No galoparon al azar. Guiados deliberadamente, despacio, pasaron repetidamente sobre el califa envuelto. La presión de los caballos lo aplastó dentro de la alfombra. No se desenfundaron espadas. Ningún verdugo proclamó sentencia. No se hizo anuncio formal. Cuando concluyó, el califa estaba muerto. Ni una gota de sangre tocó la tierra. El sagrado tabú fue respetado. Sin embargo, algo más se había creado, un método que resonaría en todas las cortes, desde Anatolia hasta Delhi. Una muerte que transmitía significado más allá del simple asesinato. Los hijos del califa fueron separados de la comitiva de la corte. Todos ellos. Los relatos contemporáneos indican que fueron ejecutados el mismo día. Algunos afirman que también fueron envueltos y aplastados. Otros sugieren que fueron asesinados fuera de la vista, lo que permanece constante. Todos los hijos murieron. Ningún heredero masculino sobrevivió. Las hijas del califa fueron retiradas del grupo. Su destino es menos claro. Algunas fuentes dicen que fueron entregadas a oficiales mongoles. Otras aseguran que fueron enviadas hacia el este, a tierras mongolas. Después del 13 de febrero, desaparecen de los registros históricos detallados. Los 3000 que habían acompañado al califa, ministros, eruditos, generales,
fueron clasificados. Los que poseían habilidades útiles fueron separados. Los ingenieros fueron perdonados y enviados al servicio mongol. Los médicos fueron conservados. Los administradores con experiencia en gobierno local sobrevivieron. El resto fue ejecutado fuera de la ciudad. Con ese día, la dinastía abasí, 5 siglos de gobierno continuo, terminó. No hubo sucesión. Ningún heredero escapó. La continuidad fue imposible. La línea familiar, que se remontaba 37 generaciones hasta el tío de Mahoma, fue cortada, y la noticia se difundió incluso antes de que los cuerpos se enfriaran. Tras la muerte del califa, Hulagu entregó Bagdad a sus tropas. Durante 13 días, los mongoles dividieron la ciudad en sectores. Cada unidad recibió un distrito. Barrían sistemáticamente, edificio por edificio, calle por calle. Quienes tenían habilidades útiles eran separados, artesanos en metal, madera o piedra, eruditos que sabían leer y escribir, comerciantes conocedores de las rutas comerciales. Fueron marcados y trasladados a campamentos fuera de la ciudad. Los objetos de valor fueron catalogados y retirados de manera organizada. Oro, plata, joyas, seda, especias, manuscritos. Nada de valor quedó atrás. Los que permanecieron fueron expulsados más allá de las murallas. Lo que siguió se describe desde múltiples perspectivas contemporáneas. Los asesinatos fueron metódicos. Las estimaciones de muertos varían dramáticamente. Los relatos contemporáneos hablan de entre 200.000 y 1.000.000 de víctimas. Los estudios modernos sugieren una cifra más cercana a 90.000, 200.000. Las consecuencias fueron indiscutibles. Tras la destrucción de la población, la ciudad misma fue atacada. La Casa de la Sabiduría fue incendiada. Los manuscritos se arrojaron al Tigris hasta que, según se reporta, el río corrió negro de tinta. La gran mezquita fue parcialmente demolida. El palacio del califa fue nivelado. Los canales fueron dañados deliberadamente. Esto no era destrucción al azar, era un cálculo destinado a impedir la rápida recuperación de Bagdad. El 20 de febrero, Hulagu ordenó la retirada de su ejército. Dejaron atrás una ciudad con barrios enteros borrados, infraestructura paralizada y la población reducida al menos a la mitad. Sin embargo, dejaron algo más: supervivientes, específicamente aquellos capaces de relatar lo que habían presenciado. Los mongoles no pretendían que Bagdad fuera olvidada. Querían que se recordara. En pocas semanas, la historia de Bagdad llegó a Damasco. En pocos meses, se difundió hasta el Cairo. Al cabo de un año, cada corte desde Anatolia hasta India sabía exactamente lo que había ocurrido. No solo que Bagdad había caído, sino cómo sucedió, y el destino del hombre que se creía intocable. Después de febrero de 1258, el mundo islámico cambió para siempre. Las ciudades que se habían preparado para resistir cambiaron abruptamente de rumbo. Damasco abrió sus puertas antes de que llegara un solo mongol. Alepo envió tributo y rehenes de manera proactiva. Pequeños emiratos en Siria e Irak se sometieron sin haber visto jamás a un soldado mongol. Bagdad no solo había sido destruida, había sido demostrada. En toda la región, los gobernantes realizaron el mismo cálculo: resistir y enfrentarse a un asedio que no podrían ganar, ver cómo su ciudad ardía, morir envuelto en una alfombra mientras su familia era borrada, o someterse, conservar su posición, pagar tributo y sobrevivir. La ecuación era innegable. La expansión mongola se detuvo finalmente en 1260, en la batalla de Ain Jalut. Allí, los mamelucos, un estado militar con base en Egipto, derrotaron a una fuerza mongola en batalla abierta. Incluso los mamelucos, sin embargo,
habían aprendido de Bagdad. No confiaban en murallas, no confiaban únicamente en la autoridad sagrada. Su sociedad estaba organizada en torno a un solo propósito: crear una fuerza militar capaz de enfrentarse a los mongoles en el campo abierto. Estudiaron el sistema mongol, adoptaron elementos clave y se prepararon para esa confrontación. Comprendieron lo que Bagdad no supo entender. Los mongoles no eran saqueadores a los que uno pudiera simplemente esperar. Eran un sistema, y solo un sistema comparable podía contrarrestarlos. Bagdad sobrevivió físicamente. La gente regresó, los mercados reabrieron, el comercio se reanudó, pero nunca recuperó su antiguo esplendor. El centro de la civilización islámica se desplazó a otro lugar. La casa de la sabiduría nunca se reconstruyó. El conocimiento acumulado jamás se volvió a reunir. Los eruditos que perecieron nunca fueron reemplazados. Sin embargo, una cosa perduró: la memoria del precio de la desobediencia. Mucho después de la muerte de Hulagu, mucho después de que el imperio mongol se fragmentara, mucho después de que la estepa quedara en silencio, la caída de Bagdad permaneció vívida. Se conservó en crónicas que viajaron a través de continentes. Se repitió en cortes cada vez que los asesores debatían la resistencia. Cada trono que consideraba desafiar a un poder superior calculaba la misma verdad: los títulos no pueden negociar con la táctica. La tradición no puede detener los ingenios de asedio. La autoridad sagrada no puede desviar flechas. Cuando los sistemas colisionan, el que se adapta sobrevive. El que no lo hace se convierte en un estudio de caso. Y algunos estudios de caso resuenan durante siglos. Los mongoles no necesitaban destruir cada ciudad. Solo necesitaban que todos supieran que podían y que lo harían. Demostraron exactamente lo que esperaba a los gobernantes que creían que su cargo los hacía intocables. Esa advertencia sobrevivió al mismo imperio que la envió, porque lo que ocurrió en febrero de 1258 no fue simplemente una operación militar. Fue un mensaje, escrito en humo, piedra y cuerpos envueltos en alfombras. Una advertencia que viajó más lejos y más rápido que cualquier ejército jamás podría. Algunas lecciones, una vez enseñadas, nunca necesitan repetirse. Esta es Historia Carmesí, donde la historia no se suaviza para confort. Suscríbete si quieres ver el patrón detrás de los eventos. No solo lo que ocurrió, sino por qué siguió repitiéndose.